Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing Digital, donde no solamente hablamos de estrategias, redes sociales, hablamos de casos de éxito, casos que no han sido exitosos, porque esos casos también nos ayudan a entender qué es lo que no debemos hacer cuando estamos implementando una estrategia digital y que hoy el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque vamos a entender un poquito más allá del marketing digital, que no se trata de vender por vender, sino de saber qué vamos a hacer con todo ese montón de ventas que gracias al marketing digital vamos a alcanzar, porque recuerden que el marketing digital es tan perfecto que hasta las malas estrategias nos dejan buenos resultados. Ahora, cuando aprendemos a hacer una buena estrategia y mirar más allá de esas estrategias, todas esas personas que van a empezar a llegar gracias a las estrategias digitales, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo ese dinero y todas esas conversiones que van a llegar? Y para eso hemos invitado hoy una especialista en el tema que nos va a ampliar un poquito más ese conocimiento de lo que debemos hacer antes, durante y después de iniciar con nuestros proyectos. Yasmín, cuentas claras, una amiga de la casa. Eso, un aplauso, una amiga de la casa, especialista, bueno, por contratos de confidencialidad, no vamos a decir pues con todos los que hemos trabajado, con los que ha trabajado la doctora Yasmín, pero les digo, ha trabajado con los influenciadores más importantes de nuestro país, donde ha sido la encargada de ese tema tan especial. ¿Qué hacemos con ese dinero? Doctora, bienvenida. Omar, muchas gracias. Gracias primero que todo por esta invitación, por tener el honor de estar aquí contigo, hablando un poquito de marketing, hablando un poquito de finanzas, de números, de esa conversión que todos esperamos cuando realmente hacemos una inversión en marketing. Lo más importante es que cada uno de esos recursos que nos cuestan tanto, que los pongamos a servicio de nosotros y que el retorno se vea, pero que lo hagamos de la mejor manera posible, para que esos números no nos enreden, para que realmente el retorno se vea y podamos disfrutarlo al final. Yo creo que uno de las preguntas más que más nos hacen en los conversatorios de marketing digital es, bueno, el retorno de inversión, y es como la palabra mágica en el marketing digital, retorno de inversión, y yo les he explicado a los emprendedores que retorno de inversión no es solamente la pauta digital, es lo que necesitamos nosotros invertir para tener una presencia digital, que las modelos, que el audiovisual, que el community manager. Yo creo que es importante, doctora, que le expliquemos a todos estos muchachos, emprendedores, artistas. Recuerden que cuando hablamos de marketing digital no hablamos solamente de los artistas o de que usted vende un producto o un servicio. Marketing digital es marketing digital. Y yo creo que esa pregunta es bien importante, doctora. Claro que sí. Mira que el retorno de inversión se debe medir no solamente por el número de ventas que tengamos, la cantidad de productos que vamos a empezar a poner a disposición de nuestros clientes o en los casos del servicio, cuando prestamos servicios a otros terceros. También para los artistas, los creadores de contenido, es muy importante que ese número que ponemos en marketing digital que invertimos lo tengamos anclado a una estructura. Si nosotros solamente le invertimos al marketing, pero no tenemos realmente una estructura de lo que somos nosotros como creadores de contenido, porque somos una empresa, nosotros como creadores somos una empresa visual que vende, que está al servicio de terceros, entonces yo me debo ver de esa manera, debo saber qué tipo de empresa soy, si voy a crearme como persona natural, si voy a hacer una sociedad, cuánto realmente es la rentabilidad que yo estoy aportando, para de esa manera saber cuánto puedo invertir y cuánto espero que voy a recibir en retorno de marketing. Yo creo que, doctora, es importante, y a nosotros en la oficina de la agencia nos llegan unos emprendedores, artistas, influenciadores, que cuando llegan a la agencia digital, pues están en ceros, están con muy buena suerte porque gracias a las redes sociales nos está dando una buena visibilidad. Pero resulta de que como nosotros somos los encargados de recibir el dinero de monetización, pues hacemos unas cuentas de, bueno, le llegaron $100, $200, pero resulta, doctora, que como no estamos organizados, ni los influenciadores están organizados, ni preparados para esto tan bonito que es el mundo digital,
que de un momento a otro hoy estamos en cero, pero el día de mañana tenemos 20, 30 millones de visibilidad, de visualizaciones que monetizan, entonces llegamos y vamos a reclamar la monetización de una sola de las redes sociales y nos encontramos que nos acaba de llegar 15.000, 20.000 dólares de monetización. Y ojo pues, se la pongo más difícil. El joven es de 17 años. Uy, apenas empezando. Apenas empezando. Y acaba de recibir su primera monetización, que como les decía, gracias a esto tan maravilloso que es el mundo digital, alcanzamos millones y millones de visibilidad, millones de visualizaciones monetizables. ¿Cómo se debe organizar un joven de estos, hasta un artista? Así es. Lo primero es no asustarse. Es lo primero que hay que tener claro. No asustarnos porque si estamos haciendo esta actividad es porque estamos esperando realmente un retorno, ¿cierto? Al esperar ese retorno es, como decimos muy coloquialmente, matamos el tigre y nos asustamos con la piel. No, a ver, calma. Cómo recibí el dinero, en qué cuenta bancaria lo voy a hacer, o si ya me gané el dinero y es la plataforma la que me va a pagar. Ellos normalmente le pagan es a la persona natural, a una cuenta personal del creador de contenido o del artista. Entonces, es lo primero que hay que revisar. Jurídicamente, ¿cómo estoy estructurado? Si esa estructura jurídica y tributaria me permite recibirlo a mi nombre y si no, entonces contratar unos asesores, obviamente de confianza, con quienes conectemos, que nos haga sentir tranquilos, porque también sucede mucho que en este mundo digital hay personas inescrupulosas desafortunadamente, pues no vamos a hablar mal de los colegas, también hay colegas muy buenos, pero hay personas que quieren aprovecharse del momento del artista o del creador de contenido o del emprendedor, ¿cierto? Entonces es buscar un buen asesor, ¿cierto? Que conecte, que nos conozca, que entienda lo que somos, que sepa de dónde venimos y que nos haga una estructura financiera acorde a cada uno de nosotros. Que no nos sobredimensione, pero que tampoco nos minimice para que en el momento que ese recurso y ese retorno nos ingrese, podamos realmente recibirlo y disfrutarlo. Es muy frecuente, desafortunadamente, algunos creadores de contenido piden prestadas las cuentas de su familia, entonces reciben el dinero en la cuenta de la mamá, que ahí es donde viene el chicharrón, del primo, del hermano, y un negocio totalmente lícito, porque es que crear contenido, ser artista, emprendedor, pues obviamente es un negocio lícito, al ocultar posiblemente sin el conocimiento suficiente esos recursos, cuando nos los vamos a gastar y los invertimos en un carro, en un apartamento, en un viaje, nos volvemos como si estuviéramos haciendo un negocio ilegal y no es realmente lo que hacemos. O sea, ese dinero tiene que tener una trazabilidad. Exactamente. Si yo recolecto el dinero del artista o del influenciador, al momento de yo, como la agencia, entregarle esa monetización al artista, hay que hacer una trazabilidad, que los influenciadores no se dan cuenta de eso. Ellos dicen, bueno, le vamos a dar a la agencia digital el 20%, entonces ellos piensan que el 20% es un montón de dinero, sin tener en cuenta que primero, nosotros por el solo hecho de recibir ese dinero, hay que pagar unos impuestos. Hay una responsabilidad. Una responsabilidad fiscal. Es que yo siempre lo he dicho sin ánimo de ofender, porque yo soy muy amigo de todos los influenciadores y todos los artistas. Ellos piensan que esto es como por arte de magia y que estamos jugando. Pero cuando, en el caso personal, iniciamos con un joven, un influenciador muy visible, empezamos a recibir $100, $200, y hoy por hoy está recibiendo $45.000, recibió en la última monetización, en el mes de enero. Hoy estamos a marzo. A marzo. Ustedes saben que eso paga un mes vencido, ¿cierto? Ajá. Cuando recibimos todo ese montón de dinero, llegamos a recoger el dinero, eso normalmente lo hacen por Western. Ahí llegó el problema y ahí es donde dijimos, no, hay que invitar a nuestro podcast a la especialista Yasmín, porque resulta que nos tocó llegar a Western y en Western nos solicitaron un documento de una contadora que certificara… La certificación de origen de fondos. ¿Cómo se llama eso, doctor? Certificación de origen de fondos. Bueno, entonces miren el problema tan grande que ustedes, artistas, emprendedores, no se imaginan. Y los emprendedores, muchos dicen, no, pero es que yo vendo un producto. Señores, si ustedes hacen un video de un champú, de lo que vendan, de unas aretas,
ese contenido monetiza. Señores, monetiza. Y si monetiza, pues desde que ustedes empiecen a recibir el primer dólar, es mejor tener esa organización. Es correcto, Omar. Mira, tenemos en nuestra oficina el caso de un creador de contenido muy conocido en el país. De hecho, tiene una comunidad muy grande, no solamente en Colombia, sino en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos. Que hoy en día puede estar recibiendo, los ingresos son fluctuantes, pero podemos poner un promedio de $100,000 mensuales. Cuando inició, empezó muy informalmente, porque esto a veces inicia charlando, ¿cierto? Pero al momento de viralizar su contenido, al momento de llegar a estos niveles, tuvo la precaución de organizarse, de ordenarse, ¿cierto? Entonces él desde el inicio tuvo esa visión de sé para dónde voy y sé a dónde voy a llegar. Y claro, tuvo un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, pero llegó el momento en el que su contenido se viralizó y empezó a monetizar de una manera importante. Entonces, cuando eso sucede, ya digamos que ese camino que tenía adelantado logró llevarlo al éxito que tiene hoy en día. Sin embargo, casos similares a ese, pero con otros desenlaces un poco más desafortunados, también los hemos tenido, y es que no iniciaron con ese mismo orden, con ese mismo cuidado, y han tenido bastantes problemas y dificultades. Entonces, no es solamente recibir el recurso. Las entidades financieras hoy en día nos exigen una cantidad de documentos por sus procesos, y obviamente ellos son responsables de cuidar, de salvaguardar el origen de los fondos, y más en un país como Colombia o Centroamérica, América Latina, que desafortunadamente tenemos alguna contaminación de cosas. Entonces, quienes estamos haciendo una labor completamente legal a los ojos de las autoridades, debemos preservar que así se haga. Entonces, los bancos te van a pedir un RUT, una cámara de comercio si la tienes, te van a pedir documentos de origen de fondos, si tienes una empresa te van a pedir la composición accionaria de tu empresa, bueno, un sinnúmero de documentos que para las entidades financieras se llama un SARLAF, y para otras empresas que no son financieras pero que están obligadas a hacer estos filtros se llama SAGRILAF. Entonces, esos procesos nos solicitan a nosotros, a los administradores, a los contadores, a los gerentes de los creadores de contenido, de los emprendedores o de los artistas, toda esta documentación para avalar y soportar que lo que ellos están haciendo es correcto. Por eso decía ahora la doctora, algo que es tan legal, que es monetizar nuestro contenido, se puede convertir en algo ilegal. En un dolor de cabeza. En un dolor de cabeza. Y yo conozco ese caso, doctora. Contratos de confidencialidad, no podemos hablar de los nombres, pero es un chicharrón no de 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos, es de muchos ceros a la derecha. De muchos ceros a la derecha. Entonces, me surgió una pregunta, doctora. Un emprendedor, artista, influenciador, ¿cómo debe tener como una organización básica o qué debe hacer? Mira, Omar, lo primero es hacer conciencia de que desde el día que tengo una idea de negocio, llámese el negocio que sea, voy a vender arepas, carros, apartamentos, voy a crear contenido o quiero ser artista. O sea, desde que nace tu idea, debes tener clara conciencia de que eso va a llegar un momento en el que por tu persistencia y el trabajo obviamente que vamos a desarrollar, pues va a tener éxito, ¿cierto? A eso es a lo que le apuntamos. Hay algunos casos que no terminan bien, pero a eso, digamos que cuando lo creamos lo hacemos con esa intención de generar riqueza y tener éxito. Entonces es organizarse muy bien, ¿cierto? Rodearse de unos buenos asesores, y rodearse de buenos asesores no quiere decir gastar millones en asesores aún sin facturar, ¿cierto? Nosotros tenemos casos de personas con las que hemos iniciado desde cero, desde Yasmín, tenemos una idea, quiero montar este negocio, vale, entonces nos sentamos, miramos cuál es la trazabilidad posible del negocio y hacemos una especie de presupuesto de a dónde vamos a llegar, y vamos asesorando a estos clientes desde que son pequeñitos, desde el inicio, ¿cierto? Cuando en la medida que van creciendo y van desarrollando su negocio, obviamente hay que ir expandiéndonos a otros niveles. Entonces, probablemente al inicio solamente requieran una asesoría contable, luego posiblemente sea no solo contable, sino jurídica también. Entonces, nuestros abogados de la mano vamos ayudando y apoyando. Cuando ya entra el equipo de marketing a ayudar a generar todo este impacto en las redes sociales y en los consumidores finales, pues también entonces hacemos parte de ese equipo. Y que el
el creador de contenido, el artista o el emprendedor tengan en nosotros esos aliados que les puedan ayudar. En el caso, por ejemplo, de marketing, cuando eres tú el que monetiza esos dineros, deben existir esos contratos entre las partes que no te hagan responsable a ti tributariamente de lo que estás recibiendo en nombre de ese artista o de esa otra persona, pero que le dé a él la responsabilidad que le corresponde. Y para eso las normas ya están establecidas, las normas son muy claras, afortunadamente ya hay mucha legislación sobre eso, entonces eso nos ayuda mucho a establecernos bien. Y eso es otra preguntita, doctora. Cuando entra la monetización a Colombia, ustedes saben que si monetizamos Facebook, Instagram, nos paga Meta, si nosotros monetizamos YouTube, nos paga Google, si monetizamos TikTok, que ya se puede monetizar TikTok, nos paga TikTok, pero cada monetización que va entrando al país a nosotros nos está quitando, ojo pues, influenciadores y artistas. La plataforma de Google nos quita a nosotros un 13, 14, 15%, no recuerdo en este momento bien, pero nos quita un porcentaje. O sea, si nos llegan $100, nos va a quitar $14 la plataforma. Cuando entra a Colombia, nos quitan también otro porcentaje. Ese porcentaje, por ejemplo, que nos quita Estados Unidos, ¿no se puede reclamar? ¿O es un porcentaje que se queda ya el gobierno? Por ejemplo, los impuestos acá en Colombia, si yo pago impuestos, por ejemplo, por la compra de algo, cuando voy al final del año a liquidar los impuestos, puedo compensar, ¿cierto? ¿Los impuestos de Estados Unidos se pierden o...? Eso depende del tamaño de la persona que está acá en Colombia. Si es declarante en los Estados Unidos, esos impuestos se pueden compensar, se pueden sumar, porque entre Colombia y Estados Unidos existe un beneficio que se llama no a la doble tributación, es decir, lo que declaro en un país me sirve en el otro, pero esos casos hay que revisarlos ya de manera individual, ¿cierto? Porque cada caso es totalmente diferente. Entonces, si este creador de contenido, el artista o el empresario tienen cuentas y empresas en Estados Unidos, podemos hacer algunas cosas con Colombia. Si está solamente acá en el país, esos impuestos se pierden porque pues no hay como con qué compensarlo, ¿cierto? Sin embargo, cuando los recursos ingresan a Colombia, sí hay unas retenciones que son susceptibles de compensar con nuestras declaraciones de renta. Entonces, mejor dicho. Claro, entonces hay que tener en cuenta que dependiendo ese tipo de contribuyente, hay que revisar en las fechas de sus vencimientos si se puede compensar o no. Vea, a mí un amigo muy conocido también, pero muy conocido mundialmente, me decía, Omar, vea, un millonario en su grupo, en su grupo de trabajo debe tener varios elementos. Debe rodearse de una buena esposa, debe rodearse de un contador y debe rodearse de un buen abogado. Así es. Yo creo que las preguntas surgen muchas preguntas y por eso muy bueno estamos haciendo estos podcasts. Hoy tenemos invitada a nuestra especialista, Yasmín Cuentas Claras, pero el próximo especialista que tenemos invitado también es muy importante en la carrera. Nuestro asesor, Wilmar Parra, es un abogado especialista en todos estos temas. Y mire qué tan interesante. Una invitación para los emprendedores, para los influenciadores, artistas. Véngase para la agencia, urgente. Porque yo creo que usted no se imagina nada. A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, a mí personalmente, doctora, monetizamos más o menos entre 18 y 20 influenciadores importantes y nos toca hacer una revisión una revisión minuciosa, sí, porque se nos estaba convirtiendo en un chicharrón. En un chicharrón porque, como les decía, los artistas e influenciadores piensan que de pronto esto es muy deportivo, porque son personas que gracias a las redes sociales han tenido una visibilidad, pero no están preparados para esa visibilidad. A eso lo llamo yo los momentos de crisis positiva, que esos momentos de crisis positiva se convierten en una crisis negativa por no estar acompañados de una buena contadora, de una buena especialista en el tema. Bueno, invitación
urgente, muchachos. Si ustedes están iniciando un proyecto, si son influenciadores, si son artistas, importantísimo que se rodeen de estas personas especialistas. Por eso, como les decía, invitamos a la mejor Yasmín Cuentas Claras, que nos ha ayudado durante todos estos procesos, recomendada desde nuestra oficina, Yasmín, y es importante, importantísimo, importantísimo. Otro tema, nos sentamos con los artistas y los artistas se sientan con los futuros inversionistas. Entonces ahí surge una pregunta que para mí es la pregunta más peligrosa en esta clase de reuniones. ¿Cuándo vamos a iniciar a recibir ese retorno de inversión? Esa es una muy buena pregunta. Esto es, yo diría que impredecible. ¿Por qué? Porque es que cuando tú haces una inversión, toda inversión conlleva un riesgo, ¿cierto? Y no quiere decir que porque tú conozcas la inversión, hagas una muy buena estrategia, tengas un muy buen plan de negocio, vayas a hacer un muy buen plan de desarrollo, esa inversión se va a retornar inmediatamente, ¿cierto? Yo creo que es muy importante que los inversionistas tengan muy claro en quién están invirtiendo. Cuando se trata de artistas es complejo porque obviamente depende del público, de qué tanto sea agradable pues al público al que le estamos apuntando y qué tan asertiva sea la estrategia también visual que se está utilizando. No por tener mucho dinero vas a pegar más rápido. Hay canciones que se demoran muchos años y cuando el público quiere se convierten en un hit, mientras que hay otras que definitivamente nunca, o sea, pasan desapercibidas. Entonces un inversionista de estos debe tener claro que es una inversión a riesgo, pero que de una alto vez riesgo. ese riesgo, claro, ese riesgo se pone en marcha y que probablemente va a tener un retorno, ese retorno va a ser bastante grande. Es que como lo decíamos en el video anterior de Hablemos de Marketing Digital, la inversión en los artistas es una inversión de alto riesgo. Y no garantiza No garantiza nada. Entonces ahí yo les hago una pregunta. Ojo pues, si el señor Jesse Uribe no hubiera salido adelante con su carrera musical, ¿quién le estuviera retornando la inversión a su inversionista Rafael? ¿Quién? O sea, ¿quién? Si cuando, en el caso de Jesse Uribe, si Rafael lo cogió desde el minuto cero, que Jesse Uribe ya no iba a seguir cantando, pero Rafael le dijo, venga, creo en ti, que esa es otra cosa, creo en ti, que eso es para mí es una bendición que tienen los artistas o emprendedores. Cuando alguien llega y dice, vea, creo en su proyecto, le voy a invertir. Entonces, ¿quién le estaría devolviendo el dinero a Rafa, sabiendo que Rafa llegó desde el minuto cero, menos cero, y le puso todo el equipo, le puso la inversión, los contactos? Y gracias a eso hoy en día Jesse es quien es, ¿cierto? Gracias a Rafael, Jesse Uribe está donde está. Probablemente puede ser que a nivel contractual las cosas no se hicieron como ambos esperaban, de pronto se pudo hacer mejor posiblemente, pero inevitablemente si el inversionista no le pone el dinero y le pone el equipo que lo acompañe, el artista solo es muy complejo que llegue al éxito. Y otra cosa, pues, con mucho cariño para los artistas, influenciadores y emprendedores. Nosotros debemos contratar personas que sean especialistas y nosotros respetar el trabajo de estas personas. Nosotros no podemos contratar a un comité de aplausos. O sea, si el artista o el X, Y o Z dice una brutalidad, todo el mundo empieza a aplaudirlo. No, nosotros debemos trabajar con personas especializadas. Por eso debería haber tenido un equipo, un abogado. El abogado no debe pertenecer al comité de aplausos. El abogado tiene que ser el central, el juez, que diga, vea, usted va a invertir, va a tener el riesgo de descacharse. No tiene retorno. Cuando usted empieza a invertir, no va a tener un retorno rápidamente, va a tener ciertos riesgos. Y usted, Jesse Uribe, va a tener una opción de que este señor que está creyendo en su talento va a empezar a invertir en algo, en el aire. Y si le va bien, comparten. Si le va mal, perdió. Entonces ahí sí, ya cuando está pegado cuando está en el techo, y eso yo escuchaba a Teo, manager, esta semana en una entrevista y él decía, vea,
hay varias facetas de los artistas. Cuando están en cero, usted es el mejor manager, usted es el mejor inversionista. Cuando va creciendo, ahí es donde usted empieza a volverle maluco. Cuando está pegado en el techo, ya usted no va a servir para nada. Sí. ¿Sí o no? Eso se llama, ustedes saben que yo hablo como es, de día y de noche yo hablo la misma huevonada, ¿cierto? Eso se llama ser malagradecido. Así es. Pero también falta de tener un buen contrato desde el principio, que diga, yo voy a invertir en su carrera. Muchacho, vea, usted canta muy bonito, yo le voy a invertir, pero voy a ser socio de su empresa. Yo creo que es también falta de claridad, pues ojo, yo soy neutro, no tiro ni para un lado ni para el otro, es la real. Y es que nosotros como asesores tenemos que ser eso, tenemos que ser muy neutros con nuestro cliente. Si bien trabajamos para el cliente, para que le vaya bien y obviamente a nosotros también, también hay que ser claros y ser directos con la información. Y eso hay muchos emprendedores o empresarios, creadores de contenido o artistas que a veces les molesta. Ahí en esto se mezclan muchos egos, muchas cosas, es que este me dijo, aquel también, o es que yo sé, yo ya lo he hecho, y a veces no permiten que uno los vea como un todo, como lo que es. Hay algunos asesores ven solamente un trabajo, un solo, digamos que un solo ítem, un solo trabajo, algo puntual, un contrato o una actividad. Nosotros, nuestra obligación y nuestra filosofía es verlos como un todo, no solamente ver el disco, la canción o una gira, no, es qué eres, cómo estás, si estás como persona natural, si eres una sociedad, si vas a hacer una gira, tus discos, cómo los vas a posicionar, si tenemos el asesor jurídico, cómo vas a firmar tus contratos, si es en esta vigencia, si es para vigencias futuras, los porcentajes, en qué banco vas a utilizar para que sea tu aliado financiero. Es que desde ahí hay que estar muy claros en qué se puede hacer, porque depende también los países en los que trabajas, qué banco les puede servir y cuáles no. Claro. Entonces, por eso el verlos integral hace la diferencia. Y ojo, pues, para los seguidores de Jessy Uribe, que ya sé que me van a estar comentando, porque ya lo han hecho en algunas publicaciones, que también nos han invitado a unos conversatorios, entonces se han filtrado algunos videos. Ojo, no estamos hablando de los porcentajes por canciones, que para eso hemos invitado al próximo podcast a Wilmar Parra, que es un abogado especialista en el tema y nos va a indicar cuál es el porcentaje que nosotros debemos darle a los inversionistas de nuestras canciones. Hay el publishing, que la monetización, bueno, un montón de temas que como yo tampoco entiendo del todo, vamos a invitarlo y vamos a aprender de ese tema también que es tan importante. Pero bueno, como lo hablamos al inicio, uno debe estar rodeado de personas especialistas en lo que hace la doctora Yasmín Cuentas Claras, el abogado, el especialista de marketing, el otro especialista que el audiovisual. Ojo, en los proyectos no sirven, que es que mi hermanito que está iniciando, no, nosotros en los proyectos debemos trabajar con la razón, debemos trabajar con los profesionales, o si no, ese proyecto va a estar pegado del aire. Y llegamos a viejitos diciendo, como cantábamos de bonito y teníamos 1 millón de visualizaciones, ¿pero qué? No monetizamos nada. Entonces, invitación, muchachos, organizarnos. Doctora, consejos para los nuevos emprendedores, artistas. Primero que todo, que no le tengan miedo a la contabilidad ni a los impuestos. A eso no se le debe tener miedo. Hay que tenerle respeto. Hay que hacer una buena planeación, buscar un buen asesor con el que tenga la empatía, la confianza, porque nosotros los contadores, y creo que también los abogados, somos como los sacerdotes. Nos deben contar todo, absolutamente todo, para nosotros poder saber qué hacer con nuestro cliente y poderlo asesorar, llevarlo por el mejor camino y escuchar, eso es muy importante. Entonces, no, a monetizar, a invertir en el marketing. Hoy en día quien no esté en las redes sociales para mí es sospechoso, entonces aprovechar a Omar que nos ayuda, nos da tantos tips todos los días y nos lleva de la mano en este camino. Vea, señor, ustedes no se imaginan una reunión creativa en la agencia digital, siempre está la contadora, está María Fernanda Mesa, que está detrás de cámaras, muchas gracias a María Fernanda, a Will, está el abogado, está el audiovisual, está el inversionista, está el artista, somos equipo. Somos un equipo más o menos de 12 personas, precisamente organizándole la vida de su proyecto. Así es.
Entonces, señores, si tienen preguntas, ¿cómo encuentran a la doctora? Estamos en Instagram como yasmin.cuentas.claras. Nos pueden encontrar y también en nuestra página web como Yasmin Cuentas Claras. Es más, se la ponemos más fácil. Muchachos, si necesitan a la doctora Yasmin, nos escriben por interno a María Fernanda Mesa, me encuentran a mí como Omar Mesa. Yo tengo muy buen posicionamiento, gracias a Dios, en lo digital. Entonces, salen 2 o 3 cuentas, Omar Mesa, la agencia digital, omarmesa.marketing digital, en nuestras páginas web. En la agencia también tenemos nuestra página. Mejor dicho, no se queden con los proyectos en el aire, muchachos. Pregunten. Doctora, gracias por acompañarnos. A ti, Omar. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa, María Fernanda, que está por allá? Venga, asómese. Venga. Bueno, María Fernanda está por atrás en la grabación, en la edición, en esto tan bonito. Este es un nuevo proyecto que tenemos con María Fernanda y todo el equipo. Se llama, bueno, sorpresa, es nuestra oficina creativa. ¿Cómo le ha parecido, doctora? Maravilloso. Tienen que conocerla. Y señores, no se sientan solos, que para eso estamos. Gracias por acompañarnos. Soy Omar Mesa. Y Yasmin Carvajal, Yasmin Cuentas Claras. Hablemos de marketing digital. Chao, gracias.